Buen día, le damos la más cordial bienvenida al estudio de la lección 2 del Discipulado Básico. Si usted ha llegado a esta lección, si usted ha recibido el link de esta lección, es porque usted ya completó la lección 1 del Discipulado Básico. Le voy a mostrar cómo se ve la lección 1 del Discipulado Básico para que usted pueda tener una idea y pueda recordar si usted ya estudió esta lección. Si usted ya desarrolló la lección 1 sobre la seguridad de la salvación, entonces puede proceder conmigo a a completar la lección 2. Entonces, si usted ya está seguro, podemos hacer un repaso de la lección 1 en donde usted tenía 2 tareas a realizar. La primera tarea era leer el Evangelio de Juan, los capítulos del 1 al 7. Hasta este día, usted debió haber completado los primeros 7 capítulos de la lección de Juan, del capítulo 1 al 7. Después de leerlo, marque el número correspondiente. Entonces, usted ya debió haber leído del capítulo 1 al 7. Y también debió haberse aprendido de memoria este versículo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted ya terminó la lección 1, también debió haber sido capaz de responder a esta pregunta número 1. Si usted muriera hoy, ¿está seguro que iría al cielo? Volvemos a leer este versículo que nos aprendimos de memoria y si es así y el Señor ha hecho la obra en usted, usted debería poder responder que sí se va al cielo con el Señor si usted muriera hoy. Porque el versículo Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si la palabra le dice que si usted cree a la palabra y cree al que la envió, usted tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de un estado de muerte a un estado de vida. Entonces, si usted completó la lección 1, por favor, continúe conmigo a desarrollar la lección 2 con esa seguridad de que el Señor a usted lo ha salvado, le ha dado nueva vida y que si usted muere el día de hoy, usted se va al cielo porque ha recibido a Jesús en su corazón, ha confesado sus pecados y ha sido perdonado por la gracia de Dios y el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Entonces, procedamos todos juntos a empezar la lección número 2. Y la lección número 2 dice así. Lección número 2. ¿Cómo crecer en la vida cristiana? Ahora que usted ha recibido a Jesús en su corazón, está seguro de su salvación y de que iría al cielo si usted muere este día. Entonces podemos empezar a estudiar cómo podemos crecer en nuestra vida como cristianos. Vamos a empezar dejando las tareas de esta semana. ¿Cuáles serían las tareas? Que usted lea el Evangelio de Juan y seguimos del capítulo 8 al 14. Y una vez usted lo va leyendo, póngase una marca en su cuaderno, en su hoja, en su PDF. Ponga una marca para que usted sepa que logró leer un capítulo más día a día. Así que su tarea de esta semana será leer del capítulo 8 al 14. Y para aprender de memoria, ahora tenemos 2 versículos. El número 1. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Y el otro versículo que le recomendamos aprenderse de memoria es Lucas 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esto le queda de tarea para esta próxima semana, antes de realizar la lección 3, aprenderse estos 2 versículos de memoria y leer los capítulos del 8 al 14 del libro de Juan. Entonces, también tiene otra tarea. Usted debe hablar a otra persona de Jesús. Debe hablar de lo que Jesús ha hecho en su vida durante esta semana. Por favor, compártalo. Y comenzamos a contestar nuestras preguntas de la lección 2. Número 1. ¿Cumplió con las tareas indicadas en la primera lección? ¿Sí o no? Y escriba de memoria, por favor, el versículo Juan 5:24, el que acabamos de ver de la lección 1, que decía, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo debe aprenderlo de memoria y escribirlo acá para garantizarnos la seguridad de su salvación. Porque si usted sabe, aprende este versículo de memoria, estará seguro que no es por lo que usted haga que será salvo, sino por creer en Jesucristo, creer en la obra que Él ha hecho en usted. Después de anotar este versículo de memoria, entonces podemos seguir con la pregunta 3. Y dice, en 2 de Pedro 3:18, ¿qué nos manda hacer el Señor? Así que vamos a leer en la Biblia. Yo la tengo aquí, la Biblia electrónica. Usted con su cuaderno y su lápiz o aquí en el PDF va anotando las respuestas según lo que vayamos viendo en la palabra de Dios. Y si usted desea, abra su Biblia y búsquelo conmigo también. 2 de Pedro 3:18 dice así. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Qué nos manda a hacer? Como decía el versículo, crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo volvemos a leer y lo anotamos. Crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ponerle pausa para anotar sus respuestas y luego continúa con el video. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué ejemplo nos da el Señor Jesús en Lucas 2:52? Vamos a Lucas 2:52. Dice así, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Lo anotamos. ¿Qué ejemplo nos da el Señor? Que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Entonces crecía en 3 aspectos, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Anotamos, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Puede anotarlo ahí. Recuerde que estas respuestas usted se las enviará a la persona que le pidió a usted que hiciera estas lecciones básicas. Usted se lo envía anotado para poderlo revisar y poderle dar seguimiento y ayudarle mucho más. Vamos, esta fue la pregunta 4 y pasamos entonces a la pregunta 5. ¿Qué pedía Pablo para los nuevos creyentes en Primera de Tesalonicenses 3:12? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 3:12. Dice así, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Leamos de nuevo. ¿Qué pedía Pablo para los nuevos creyentes? Y lo vemos aquí, que crezcamos y abundemos en amor unos para con otros y para con todos. Entonces, contestamos aquí, que crezcamos en amor, que crezcamos en amor unos para con otros. Y lo anotamos.
Pregunta número 6. ¿Cuál es la medida del crecimiento a la cual debe aspirar el creyente, según Efesios 4:13, la segunda parte del versículo? Y aquí nos dice que la letra B indica que se refiere solamente a la segunda mitad del versículo. Entonces, ¿cuál es la medida del crecimiento a la que debemos llegar nosotros? Y vámonos a Efesios 4:13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la medida de crecimiento? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Anotemos ahí la respuesta. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. La palabra perfecto en este versículo significa maduro, como en 1 Corintios 4:20. Ningún creyente alcanza la perfección en este mundo, pero sí debe progresar continuamente hacia la madurez espiritual. También podemos ver en 1 Corintios 2:6 o Hebreos 5:14. Vemos ese crecimiento que debe llevar usted como nuevo creyente para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos primero a 1 Corintios 2:6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Entonces, ¿qué dice aquí? Que debemos alcanzar sabiduría y debemos tener un crecimiento espiritual y debemos alcanzar madurez espiritual. Y por eso estamos estudiando. Y también dice Hebreos 5:14. Vámonos a Hebreos 5:14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces han alcanzado madurez y pueden discernir entre el bien y el mal. Muy importante ese crecimiento y esa madurez. Entonces podemos ver que ningún creyente alcanza perfección en este mundo, pero sí debe progresar continuamente hacia la madurez espiritual. Sigamos leyendo. En al menos 4 pasajes, como 1 Corintios 3:1, Efesios 4:14, Hebreos 5:13 y 1 Pedro 2:2, el Nuevo Testamento habla de los creyentes nuevos y de los no desarrollados como niños. Vamos a ir leyendo poco a poco estos versículos para ir viendo esa diferencia. Los creyentes nuevos, los que no han sido desarrollados todavía. Entonces vamos a empezar, como dice aquí, en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, este pasaje me está sugiriendo que hay hermanos que se les debe hablar como a niños en Cristo, porque cuando uno comienza en los caminos de Cristo, uno es discipulado como un niño en Cristo, que apenas comienzo a caminar, apenas comienza mi fe a crecer y el conocimiento de la palabra es pequeño. Entonces yo debo de ir creciendo y se me habla como a un niño en Cristo. Y está bien, es normal. Vamos a leer el otro pasaje. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí nos está hablando de niños fluctuantes. Muy importante también saberlo, que al inicio de nuestra vida cristiana somos como niños fluctuantes. A veces sí queremos seguir a Jesús, a veces no. A veces queremos orar, a veces no. A veces queremos leer la palabra de Dios, a veces no lo queremos hacer. Y es normal el que comienza en la vida cristiana. Por eso es necesario crecer y aprender. También podemos verlo en Hebreos 5:13.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, somos niños. Cuando empezamos en la vida en Cristo, somos como un niño que debemos ser instruidos en la palabra de justicia. Entonces se le da leche, como a un niño se le da leche. Y el otro pasaje es Primera de Pedro 2:2. Vamos a seguir leyendo para entender esto del crecimiento, de la madurez espiritual y de cómo nosotros somos como niños cuando empezamos en la vida con Cristo. Dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí me está diciendo la palabra que habrá un crecimiento en mí, que no me desanime, que no me entristezca, porque no veo crecimiento. La palabra de Dios dice que habrá un crecimiento en mí. Debo perseverar, debo mantenerme y estudiar la palabra. Bueno, esto sugiere la idea de que existe un paralelo entre los requisitos del crecimiento físico y las demandas de la madurez espiritual. De acuerdo con este paralelo, podemos decir que nuestro crecimiento espiritual demanda dos cosas. Demanda un aprendizaje, como un niño necesita aprender para crecer, para madurar, y demanda también un ambiente de crecimiento, un ambiente de aprendizaje, un ambiente de experimentación de la vida en Cristo. Así que esto lo vamos a estar aprendiendo. ¿A qué se refiere un aprendizaje? ¿A qué se refiere un ambiente? Para crecer, normalmente cualquier niño tiene que aprender a hacer básicamente 4 cosas. Debe aprender a comer, a hablar, a caminar y compartir. Lo mismo en la esfera espiritual. Los hijos de Dios tenemos que aprender también. Así como un niño comienza, un bebé comienza paso a paso, poco a poco, a comer, a hablar, a caminar y a compartir con otros niños, también nosotros como niños en Cristo debemos aprender para poder crecer y desarrollarnos. Según Mateo 4:4, el hombre debe vivir no solo de, sino también de. Vamos a revisar Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Regresemos a la pregunta. El hombre debe vivir no solo de pan, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, sino también de la palabra de Dios. ¿Respondemos? Si quiere, ponga pausa al video para que usted pueda escribir y anotar bien sus respuestas y que quede registrado y luego continúa con el video. Entonces, seguimos. En Apocalipsis 1:3 nos dice que es bienaventurado el que y los que. Vamos a ver, Apocalipsis 1:3. Dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, respondemos, bienaventurado el que lee y el que oye. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de Dios. Muy bien, puede anotarlo usted su respuesta. Pregunta número 9. ¿Qué se nos manda a hacer en Juan 5:39? Vamos a Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las escrituras. Anotemos en la respuesta 9, escudriñar las escrituras. ¿Y qué significa escudriñar? Significa
examinar cuidadosamente, o sea, estudiar a fondo, a profundidad la palabra de Dios y no nada más ciertos versículos, sino estudiar la palabra de Dios. Eso nos dice en Juan 5:39, que escudriñemos las escrituras. Muy bien, vamos a ver la pregunta 10. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir guardar la palabra de Dios en el corazón? ¿Qué cree usted que quiere decir? Quiere decir memorizarla. Si usted guarda algo en su corazón, lo memoriza y no se lo olvida. Entonces, la palabra de Dios debemos memorizarla constantemente y por eso las tareas de estas lecciones le mandan a usted a memorizar versículos. ¿Para qué? Para que lo pueda guardar en su corazón y lo pueda utilizar en el momento indicado, en el momento de necesidad. Entonces la respuesta aquí es memorizarla. Vamos entonces, terminamos la pregunta 10 y ahora vamos a pasar a la pregunta 11. No sin antes leer lo que nos dice aquí. El Salmo 1:2 llama bienaventurado al hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Vemos pues que hay 5 cosas que el creyente debe hacer con la palabra de Dios para recibir el debido alimento espiritual. Debes oír la palabra, debes leer la palabra, debes estudiar la palabra y aprender de memoria y meditar. Entonces, oímos, leemos, estudiamos el contexto del pasaje bíblico que estamos leyendo, luego lo aprendemos de memoria, los versículos que me impactaron, y por último, meditamos en cómo podemos aplicar lo que hemos leído a nuestra vida. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas debemos meditar? ¿Qué cosas debemos decidir para poder poner en práctica lo que acabamos de aprender? Entonces, vámonos a 2 de Timoteo 3:16, en el cual nos dice que la palabra de Dios es útil para hacer 4 cosas. Vamos a ver cuáles son las 4 cosas. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces aquí tenemos las 4 respuestas. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y anotamos nuestra respuesta aquí. Para enseñar, enseñar en la A. B, redarguir. C, corregir. Y D, instruir en justicia. Puede anotar sus respuestas. Para crecer espiritualmente, el creyente no solo tiene que aprender a alimentarse de la palabra de Dios, sino aprender también a hablar con su Padre Celestial por medio de la oración. Entonces, recibimos de Dios la instrucción y la enseñanza a través de la palabra, pero yo hablo con Él a través de la oración. Entonces, yo me comunico con Él a través de un medio poderosísimo que es la oración. Entonces, vamos a la pregunta 12. ¿Qué nos manda a hacer el Señor en Primera de Tesalonicenses 5:17? Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:17. Es un versículo muy corto y dice, orad sin cesar. O sea, oren sin que termine su oración. Oren siempre. No deben terminar de orar. Debemos orar siempre, en todo momento, todo el día, a toda hora, todos los días de mi vida. Debo orar sin cesar. Y contestamos la pregunta, ¿qué nos manda hacer? Orar sin cesar. Pregunta 12, orar sin cesar. Pregunta 13. Según Lucas 18:1, ¿qué es lo que no debemos de hacer en relación a la oración? Muy interesante, ¿qué es lo que no debemos hacer? Dice Lucas. También les refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, sobre la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Lucas 18:1. Entonces, nuestra respuesta aquí a la pregunta de Lucas 18:1 es no desmayar en la oración, no cansarnos de orar, no desmayar. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las dos cosas que nos enseña Marcos 1:35 acerca de la práctica de la oración en la vida de Jesús? ¿Cómo Jesús desarrollaba su vida de oración? En la práctica, vamos a verlo. Jesús es nuestro mejor ejemplo para saber cómo nosotros debemos de orar. Vamos a leerlo en Marcos 1:35. Acompáñenme. Dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que nos enseña aquí el Señor? Que se levantaba muy de mañana y que se iba a un lugar apartado a orar, un lugar muy desierto, dice, y allí oraba. Entonces contestamos, en cuanto al tiempo, podemos responder muy temprano en la mañana. En cuanto al lugar, un lugar apartado. Entonces él se iba solo, solitario, a un lugar apartado, a un lugar desierto, y allí oraba. Muy importante esta enseñanza de Jesús para nuestras vidas. También aprendemos que antes de escoger a los 12 apóstoles, ¿qué hizo Cristo según Lucas 6:12? Antes de tomar la decisión de quiénes iban a ser esos 12 apóstoles que iban a caminar con él, ¿qué entonces Jesús hacía? Lo leemos en Lucas 6:12. Dice así, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hizo Jesús antes de escoger de la elección de sus 12 apóstoles? Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, o sea, hizo vigilia esa noche, pasó orando toda la noche. Entonces, ¿qué hacía antes de escoger? ¿Qué hizo antes de escoger a sus 12 apóstoles? Oró. Y si quiere le pone ahí, oró toda la noche. Pregunta 16. Cuando se le multiplicaba el trabajo, según Lucas 5, del 15 al 16, ¿qué hacía Jesús cuando se le multiplicaba el trabajo? Lucas 5, del 15 al 16, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, cuando él más tenía trabajo, ¿qué hacía? Se apartaba, dice, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Anote usted ahí, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muy, muy linda esta lección, muy hermosa. Vámonos entonces a la pregunta número 17. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba en apuros, ¿qué hacía? Según Hechos 12:15, cuando la iglesia de Jerusalén estaba en problemas, ¿qué hacía? Vámonos a Hechos 12:5. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, Pedro estaba en la cárcel, estaban todos muy afligidos, estaban siendo perseguidos y afligidos todos los de la iglesia. ¿Qué hacían ellos? ¿Llorar y lamentarse? No. ¿Qué hacían? Hacían sin cesar oración a Dios por él. Contestamos aquí, hacían sin cesar oración a Dios. Pregunta número 18. ¿En nombre de quién debemos orar? Según Juan 14, del 13 al 14. Acompáñenme a leer Juan 14, del 13 al 14 en su Biblia o también aquí en la palabra de Dios en electrónico. Dice así, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién hablaba? Jesús.
¿En nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos debemos pedirlo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿en el nombre de quién debemos orar? Y su respuesta en la número 18 debe ser en el nombre de Jesús. Pregunta número 19. Además de orar en el nombre de Jesús, ¿qué debemos pedir? Según Mateo 26:41. Y vámonos a Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué debemos pedir en oración? No entrar en tentación, que no caigamos en la tentación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué debemos pedir? Que no entremos en tentación. Pregunta número 20. En Santiago 1, versículos 5 y 6, hallamos dos indicaciones importantes respecto a la oración. Vámonos a Santiago 1 del 5 al 6. Acompáñenme en sus Biblias o aquí mismo. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto es muy lamentable. Entonces, ¿qué debemos pedir? ¿Algo que debemos pedir? ¿Repasamos? Falta de sabiduría. Entonces, ¿quién necesita sabiduría? Necesita sabiduría usted y yo. Así es que la palabra de Dios dice, pida sabiduría, pídala a Dios. Entonces respondemos aquí, ¿qué debemos pedir? Sabiduría, que la necesita tanto usted como yo. Pero ¿cuál es la condición que debe llenar mi petición de sabiduría? Yo debo pedir sabiduría, pero ¿cómo debo pedirla? Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe. Entonces, ¿qué condición? Pedir con fe. Usted responde ahí, debo pedir con fe. Pregunta número 21. Según primera carta de Juan del capítulo 5, versículos 14 y 15, presenta una doble enseñanza. Vámonos a primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Por la palabra, leyendo la palabra. Así que debemos permanecer leyendo la palabra para conocer cuál es la voluntad de Dios y pedir bien. Y el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Contestamos que si pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Sabemos que Él nos oye. Que si sabemos que Él nos oye, sabemos también que, ¿cómo dice? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces anotamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, pasamos a la pregunta 22. Y para esta pregunta vamos a leer Juan 16:24 para saber cuál es uno de los resultados de la oración contestada, uno de los resultados de una oración que Dios nos contesta. ¿Cuál es el resultado? Dice así, Juan 16:24. Dice así,
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 22? Es gozo. Como dice aquí, para que vuestro gozo sea cumplido. Como lo podemos ver aquí, para que nuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. Y lo podemos nosotros verificar en nuestra vida. Nosotros, al pedir, al clamar a Dios por una petición, y esa petición es contestada, tenemos y sentimos en nuestra vida un gozo impresionante, un gozo grandísimo por esa petición contestada. Y para finalizar, anote usted algunos motivos de oración por los cuales usted puede orar diariamente en su cita con Dios. Por favor, anote en esta lista, por favor, motivos de oración. ¿Por qué el Señor, por qué usted habría de orar al Señor? ¿Por qué usted habría de pedir al Señor? Anótelo, por favor, en este lugar. Escriba al menos 3, 4 peticiones para que usted recuerde diariamente por lo que debe orar. Así que con esto nosotros terminamos la lección 2. Muy alegres y contentos, de verdad, me da mucha alegría que usted haya podido terminar esta lección número 2 y su lección número 1 y haya podido aprender la importancia de aprender la palabra, la importancia de conocer la voluntad de Dios y sobre todo la importancia de que usted crezca espiritualmente cada día para que pueda llegar a tener ese gozo de la respuesta contestada, para que pueda usted llegar a conocer esa grandeza y plenitud de Cristo y pueda usted madurar cada día más. Yo ruego al Señor que usted sea bendecido con madurez y con crecimiento espiritual. Para terminar esta lección, vamos a orar y le animo, por favor, a enviar sus respuestas a la persona que lo invitó a estudiar esta lección y también le animo a leer los capítulos de Juan de su tarea y aprenderse sus 2 versículos de memoria para poder pasar a la lección 3. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta lección. Te damos gracias, Padre, por enseñarnos, oh Dios, la importancia de crecer espiritualmente, la importancia de dejar de ser niños fluctuantes espiritualmente y comenzar a crecer y a madurar en el conocimiento de la palabra, madurar en nuestro espíritu para poder resolver los problemas de la vida con sabiduría. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, por la persona que ha hecho esta lección 2, que tú le ayudes y le animes, Señor, a leer tu palabra, a orar diariamente, a crecer en el conocimiento de Dios cada día en su vida y poder hablar a otros, Señor, de lo que tú estás haciendo en esta persona, Padre. Bendícelo, ayúdale a crecer y llénalo con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.